Hola a todos a un nuevo episodio de Impulsos Positivos y hoy vamos a hablar de la combinación de dos elementos que me parecen fascinantes, el mindfulness y las fortalezas. Navegando el camino del medio, ahí así lo he llamado para describir cómo es esa combinación de mindfulness con las fortalezas. Y tiene que ver muchísimo con, primero, esa idea ya muy vieja, muy sabia del camino del medio, ¿no? Desde Aristóteles siempre se hablaba de ese, ¿no? El equilibrio dorado, donde está como el punto justo entre no demasiado poco. Y realmente eso es un reto porque no es nada fácil. Los extremos son mucho más sencillos de manejar y como ya sabéis en las fortalezas los extremos no nos sirven para activar ese beneficio que tienen para nuestro bienestar. Con lo cual el reto de las fortalezas siempre es utilizarlas más y mejor, ¿no? Más y mejor significa pues a veces más, pero también mejor, es decir, pues combinar diferentes fortalezas o utilizarlo en un contexto adecuado. Eso es el reto que estamos navegando, que estamos intentando explorar. Y por otro lado, no las queremos usar de más. ¿No? Quiero usar más y mejor, pero no de más. No quiero llegar a extremos. Y como ya he dicho antes, eso a veces nos cuesta. De ahí vino esa gran iniciativa que se llama MBSP. ¿Qué quiere decir? Mindfulness Based Strength Practice. Traduzco. Suena mucho a lo del MBSR, que es el Mindfulness Based Stress Reduction, que fue ese programa de Jon Kabat-Zinn que hizo que el mindfulness se hizo tan famoso, tan conocido en el mundo occidental. MBSP lo que hace es que introduce una práctica consciente de las fortalezas, ¿no? Mindfulness based, es decir, basado en la atención plena, strength practice, práctica de las fortalezas. Así que es una práctica consciente de las fortalezas. ¿Quién lo creó? Ryan Nimitz, y él fue el primero en combinar el mindfulness con las fortalezas y escribió varios artículos hasta luego sacar incluso un libro donde todo su programa de forma manualizada pues está disponible. A día de hoy solamente en inglés, pero a lo mejor lo podemos llevar a España. A ver qué os parecería. Ya os iré contando más cositas más adelante. Bueno, Ryan Nimitz es una persona que me parece, por un lado, un profesional magnífico, un investigador magnífico. Él es independiente como investigador, es el director de conocimiento del Instituto VIA y luego a nivel personal tuve el placer de conocerle en un congreso y es una persona muy humilde, muy normal, le gusta mucho hacer cosas y hacerlo desde la humildad que bueno, en un investigador con ese renombre, pues yo creo que es algo a valorar muchísimo. Además estuvo en el congreso con su familia, con sus 3 hijos, que los llevó a todas partes, y dice, pues vaya, porque yo quiero vivir esa aventura con ellos. Es decir, es una persona que vive mucho sus fortalezas. Él ha construido una vida donde las aprovecha y por eso también hay muchos artículos suyos donde habla, por ejemplo, de fortalezas en las películas, porque parece que le encantan las películas y se dedica a ver pelis, detectar fortalezas y luego escribe artículos sobre, ¿no?, que nos enseñan diferentes protagonistas desde Frozen, ¿no?, películas Disney, hasta películas como Invictus o películas como incluso, ¿no?, los Juegos del Hambre, ¿no? Tiene ahí una gran variedad de películas que vincula con fortalezas. Una persona, como ya os dais cuenta, me convence muchísimo lo que hace, me encanta. Vale, ¿qué ha hecho en MBSP? Práctica consciente de fortalezas. Vamos a ver primero qué es el mindfulness. El mindfulness, por favor, no lo equivoquemos, no lo confundamos con eso de, bueno, mindfulness es meditar y dejar la mente en blanco. No tiene nada que ver con eso. Mindfulness es atención plena y la práctica de mindfulness se puede hacer tanto como ejercicios formales de meditación, efectivamente, y se puede hacer también prácticas informales en el día a día, en lo que nos ocurre, que desde lavar los platos hasta ir de forma consciente, andar de forma consciente, hasta tener conversaciones conscientes, pues todo esto está dentro, ¿no?, en el concepto de mindfulness, que básicamente significa llevar conciencia, atención plena
a lo que está ocurriendo en el momento presente. Y yo siempre añado sin quitar ni añadir nada. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy teniendo un pensamiento muy repetitivo y no lo consigo quitármelo de la cabeza, desde mindfulness primero nos daríamos cuenta. Oh, fíjate ese pensamiento que lleva ahí dando vueltas desde hace 3 horas y no me lo quito de la cabeza. En vez de decir, vete tú, pensamiento que no te quiero tener, lo observa. Es decir, no, esto es el pensamiento. No añado nada, no añado una capa de juicios, por ejemplo, de, ay, no debería tener ese pensamiento, pero ¿cómo puede ser que todavía no se me... ¿no? O fíjate, esta otra persona que me ha causado el pensamiento, qué mala persona es. No, esto sería añadir algo a la realidad, que estoy teniendo un determinado pensamiento recurrente. Tampoco quito, es decir, no quitar, ahí sería que este pensamiento a lo mejor me causa una determinada reacción emocional, no me sienta bien, me puede causar a lo mejor aquí una sensación de no puedo ni respirar o lo tengo aquí en el pecho. Y el mindfulness tampoco te pediría, bueno, ahora, haz un ejercicio de relajación para quitártelo. No, el mindfulness se hace consciente de lo que está pasando. Aquí tengo un pensamiento, aquí tengo una sensación física y observo. Y en este acto de observar lo que es sin quitar ni añadir nada, normalmente la experiencia de lo que está pasando se vuelve mucho más llevadera, incluso a nivel de duración se acorta, porque también estipula que es la resistencia lo que mantiene un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos, si los intento no pensar, pues vuelve con más fuerza. También las sensaciones físicas, si quiero deshacerme de ellas sin haberlos reconocido, pues también es más como una lucha interna. Con lo cual, el mindfulness como consecuencia puede llevar a la relajación, pero el mindfulness, la atención plena, no es un ejercicio de relajación. O el mindfulness como consecuencia puede hacer que sepamos gestionar mejor nuestros pensamientos o sensaciones físicas, pero no es el objetivo. El objetivo de la atención plena es estar plenamente consciente con lo que hay en ese momento, sin añadir ni quitar nada. Si queréis leer más, sobre todo los libros de Jon Kabat-Zinn son como los clásicos, los primeros, ¿no? Luego hay un montón de libros actuales para niños, para padres, para el ámbito laboral, muchísimo. Y digo, pues a ir a un sitio, vuestra librería de confianza y elegir el que más os llame la atención y adelante, que seguro que está bien. Dicho esto, ¿qué hacemos ahora con las fortalezas? Lo bonito, y esto es lo que Ryan Nimitz fue primero en poner por escrito, es que es un complemento. Los dos se complementan perfectamente. ¿Por qué? Puedo activar mis fortalezas para potenciar mi práctica de mindfulness, es decir, puedo practicar mindfulness poniendo en práctica diferentes fortalezas, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que son fortalezas con las que me identifico, las que me dan energía, con lo cual si utilizo mis fortalezas para practicar mindfulness, wow, mi práctica va a aumentar, mi práctica va a ser mucho más llevadera, mi práctica me va a gustar y al final con el mindfulness lo más importante es practicar, porque es un ejercicio de regular la atención, ¿no? ¿Dónde está mi atención? ¿Puedo observar lo que me pasa o lo que pasa me atrapa, ¿no? Y me lleva? Con lo cual influye en diferentes áreas cerebrales y necesito practicar, ¿no? Y si no practico va a ser complicado que mi capacidad de mindfulness, de prestar atención plenamente, aumente, ¿no? Y lo más probable es que lo deje. Con lo cual aquí, fortalezas como recursos para practicar mindfulness. Y al revés, el mindfulness es un complemento magnífico para las fortalezas, porque como ya sabéis, necesitamos prestar atención y utilizar nuestras fortalezas de forma consciente, de forma adecuada, no tal como me sale. ¿No? Tal como me sale, eso ya es lo que tengo. Si ahora quiero llevar mi uso de las fortalezas al siguiente nivel, ¿no? Utilizarlo de forma estratégica, utilizarlo de forma más equilibrada, lo que sea, pues para eso necesito darme cuenta de lo que está pasando. Así que hoy voy a traeros directamente ejemplos de cómo se hacen esas dos cosas, ¿no? Fortalezas para fortalecer la práctica de mindfulness y mindfulness para hacer un mejor uso de nuestras fortalezas. Y voy a empezar con los ejemplos de
utilizar fortalezas para practicar mindfulness. La primera y la más comentada, creo, es la curiosidad. La curiosidad ya forma parte de las actitudes que mencionó Jon Kabat-Zinn para describir cómo se practica mindfulness. Él dice, es prestar atención al momento presente de una forma específica. Y esa forma específica lo expresa en diferentes actitudes, y esa mente de principiante es una de las actitudes. Yo traduzco mente de principiante como curiosidad. Puedo mantenerme curiosa sobre qué está pasando ahora mismo. No da por supuesto que ya sé lo que hay, ¿no? Curiosidad para explorar, para prestar atención a diferentes aspectos de algo que está pasando. Y ahí esto no lo puedo llevar, por ejemplo, a un dolor. El mindfulness se ha evaluado y validado muchísimo en personas con dolor crónico, y ahí el prestar atención al dolor y hacerse curioso de cómo es exactamente mi dolor, ¿no? ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tacto tiene? ¿Qué es frío, caliente? ¿Cómo es exactamente? Y en los últimos 2 meses lo he hecho con un cliente que para él fue un antes y después, porque pudo darse cuenta que su dolor de rodilla fluctuaba con sus emociones y con su nivel de tensión. Y ahí no fue un dolor crónico, pero fue un dolor incapacitante durante muchos meses, y empezó a hacer muchas más las paces con su proceso de recuperación desde la curiosidad, ¿no? Vamos a explorarlo como un científico, no como vivo en primera persona mi dolor que me está afectando a mí, ¿no? No quiero minimizar el dolor, por favor. Lo que quiero hacer es cambiar de punto de observación. En vez de sufrirlo en primera persona, con curiosidad observo y analizo, ¿no? Aquí podría a lo mejor también haber puesto análisis, ¿no? Que no forma parte de los ejemplos que he traído, pero podría valer también perfectamente, ¿no? Un ejercicio analítico. Segundo ejemplo, persistencia, que por cierto es la primera fortaleza que todo el mundo me dice cuando pregunto, bueno, ¿qué fortalezas podríamos activar para potenciar la práctica de mindfulness? ¡Ah, la persistencia, porque claro, hay que practicar no sé qué. No tengo nada en contra si la persistencia realmente es una fortaleza que te dé energía, y cada vez que te planteas algo como un reto a la persistencia, te da ganas de hacerlo. Entonces, por favor, y adelante con la persistencia. Pero si ves la persistencia como bueno, sí, me gusta, me parece muy interesante, ¿no? A nivel de disciplina me parece bien, me parece adecuado, pero a nivel de energía no se mueve nada. Entonces no lo miremos como la persistencia. Persistencia, creo que ahí, ¿qué podría entrar ahí? Cada intento de practicar mindfulness desde un punto de vista de acumular horas de vuelo, ¿no? Horas de vuelo es un término que Rafael de Habitar el Tiempo aquí en Madrid utiliza mucho para hablar de la práctica, ¿no? Necesitamos acumular horas de vuelo en mindfulness, y a mí me encanta esa metáfora, porque así nos acordamos del hecho de que cuanto más horas de vuelo, más experiencia y más, digamos, más hábiles vamos a ser en seguir navegando, pilotando el avión, nuestra mente, en una tormenta. Así que aquí la persistencia es interesante. Si utilizamos una app, por ejemplo, para meditar, que nos da estrellitas por seguir practicando, por decir, pues mira, ya llevas 10 días meditando todos los días, llevas 100, llevas 200. Eso para mí es enganchar con la persistencia, y si crees que eso te podría funcionar, por favor, utilízalo y adelante. Si dices que por la persistencia no, pues aquí hay más opciones. Por ejemplo, crecimiento o incluso espiritualidad. ¿Por qué digo los dos juntos? Porque el crecimiento es ese deseo de expandirnos, y la espiritualidad, dependiendo cómo se ve, es una esencia el querer expandir, pero también querer unirse a algo más grande que nosotros. Con lo cual pongo aquí crecimiento, pero creo que también podríamos decir espiritualidad, y ver la práctica de mindfulness como un ejercicio que hago para crecer como persona, para hacerme más consciente de lo que pasa en mi vida, para poder aprender de lo que me pasa y tener de alguna forma un espacio que me dedico a mí, donde me siento en silencio para escucharme, porque me va a permitir convertirme en persona. Ese proceso de convertirnos en persona del que habló
Rogers, ¿no? En su psicología humanista. Creo que también es otro punto de vista que apetece mucho, ¿no? De explorar el mindfulness como parte de nuestro crecimiento personal. Último ejemplo, la armonía. Armonía definida como fortaleza de las personas que saben mantener la calma en situaciones complejas. Sabemos, ¿no? Por cursos de mindfulness que las personas, por hablar con personas que han hecho cursos de mindfulness, que muchos con el tiempo solo practican cuando tienen necesidad. Es decir, me doy cuenta que lo estoy pasando mal, a lo mejor noto que tengo ansiedad y luego practico mindfulness. Genial, en ese sentido estamos utilizándolo como una herramienta, pero realmente lo bonito sería, lo más útil sería convertir el mindfulness en un estilo de vida. Si ahora resulta que tú eres una persona que sabes mantener la calma cuando todo en tu alrededor está en caos, pues ahí que sepas que en el mindfulness, en el sentarnos a observar nuestro momento presente, pueden ocurrir un montón de cosas. Para mí lo más habitual que me ocurre es que mi mente está como loca, ¿no? Está como una cabra, está como hablan mucho del mono, ¿no? El mono que salta de un árbol al otro, la mente que también se porta así. Pues la mía muchas veces está así, pero esta tormenta de pensamientos o de diferentes elementos o ideas o cosas que recuerdo que me ataca, ¿no? En este momento, ¿por qué no lo vemos como una tormenta y mantengo la armonía y mantengo mi actitud de observación en esa tormenta? ¿No? Podría ser interesante, sobre todo para las personas que tienen la armonía alta. Luego, por supuesto que existe la posibilidad de llevar la atención plena a situaciones emocionalmente complicadas que vivimos con otros, ¿no? Como parte de esa definición de la armonía. Bien, espero que esto te haya inspirado. No estoy diciendo que esas sean las únicas fortalezas, solamente doy ejemplos, ¿no? Si tú dices, vale, pero yo tengo otras, pues ponte a pensar, ¿no? Cómo podrías utilizar tus fortalezas más presentes, más auténticas para aumentar la práctica de mindfulness. Y ahora los ejemplos para hablar de cómo el mindfulness puede potenciar nuestra práctica de fortalezas. No me voy a alargar mucho porque en muchos vídeos de hecho hablo de esa potenciación. Resumiendo, primer punto sería el darme cuenta de cómo uso mis fortalezas. Haya hecho un test o no, cómo utilizo a día de hoy mis fortalezas, qué considero que son a día de hoy las fortalezas que más pongo en práctica, las que menos pongo en práctica. Eso sería un primer ejercicio de darnos cuenta del uso de nuestras fortalezas. Luego, muy relacionado, sería el darnos cuenta del sobreuso de las fortalezas, ¿no? Con el mindfulness podría hacernos plantear, por ejemplo, cuáles son las sensaciones físicas que noto cuando estoy sobreutilizando una fortaleza, cuáles son los contextos en los que tengo tendencia a sobreutilizar una fortaleza. Es que me tengo que dar cuenta. Si no me doy cuenta, yo no puedo identificar mi sobreuso. Así que aquí mindfulness siempre forma parte de ese camino de medio que practicamos con las fortalezas. Luego también otra cosa, por supuesto, darnos cuenta de oportunidades para utilizar una fortaleza de forma diferente o para crear una combinación de fortalezas. Eso es lo más difícil, ¿no? Darnos cuenta sobre la marcha de, uy, mira, qué bonito, que aquí puedo aprovechar mi fortaleza de de trabajo en equipo para apoyar a un compañero. No porque me lo he propuesto como un ejercicio, sino me doy cuenta sobre la marcha de que surge la oportunidad ahora de usar una fortaleza, ¿no? Y luego usar la fortaleza conscientemente. Eso puede incluir, por ejemplo, andando por la calle, veo basura por debajo de una papelera y digo, pues mira, una oportunidad para utilizar mi amor universal, cuidar el medio ambiente, y lo recojo y lo meto dentro, ¿no? Esto sería utilización de fortaleza sobre la marcha después de darnos cuenta de la oportunidad de hacerlo. Por último, el impacto del uso de las fortalezas en mí, en otra persona, no puede ser un impacto interpersonal. ¿Qué pasa cuando uso mis fortalezas? Normalmente, este tipo de análisis se hacen para cuantificar el impacto de un sobreuso o el impacto de un uso que no es suficiente, pero también creo que es interesante para entender
nuestras sensibilidades, ¿no? Decir, pues mira, cuando persona X hace tal, choca frontalmente con mis fortalezas, o porque está demostrando una ausencia, una fortaleza que para mí es importante, o porque está sobreutilizando una fortaleza y a mí me choca muchísimo, porque ya sé cómo funcionan las fortalezas, las veo en los demás y ahí puede que haya un impacto, ¿no?, interpersonal. También el impacto a nivel de bienestar o el impacto a nivel de malestar. Puede haber combinaciones potentes de fortalezas que es muy importante darme cuenta de cuando utilizo esas dos fortalezas juntas en un determinado contexto, pueden tener un impacto negativo sobre mi ambiente. ¿No? Por ejemplo, en un trabajo en equipo, si yo soy un líder con muchísima capacidad de prestar atención al detalle y además soy muy persistente y estoy siempre muy persistente con el detalle y tiro esa fortaleza un viernes a las 4 de la tarde después de una semana donde mi equipo ha hecho muchísimos esfuerzos y está cansado, pues a lo mejor estoy haciendo más daño que bien. Así, esto es solamente como un ejemplo para que os hagáis con esta idea de el impacto de las fortalezas. El mindfulness aquí sirve específicamente para darnos cuenta del impacto en el momento y luego en el momento poder hacer un ajuste. Así que estos serían diferentes ejemplos de este impacto mutuo entre fortalezas y mindfulness. Espero que te haya generado mucha curiosidad. Estoy segura que no es la última vez que voy a hablar de este tema, así que quédate aquí consciente o pendiente de lo que pasa en Impulsos Positivos, porque seguro que en el futuro seguiremos hablando más sobre mindfulness y fortalezas.